Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy te voy a hablar de 4 ejercicios de core específicos para deportes de combate como puede ser la lucha, el Brazilian Jiu-Jitsu, el judo, el grappling, etc. Así que vamos allá. Te voy a dar 4 ejercicios. Ni el ejercicio número 1 es el mejor, ni el ejercicio número 4 es el peor. Solo te voy a citar 4 ejercicios clave para trabajar esta musculatura. Antes de todo, quiero aclararos algunas cosas. Muchas veces se habla del trabajo del core como el trabajo de hacer abdominales, y la verdad es que no es del todo así. Aparte de los abdominales, también se trabaja los oblicuos, el transverso, los erectores de la columna, el psoas, también el suelo pélvico, etc. Por eso a mí no me gusta llamarlo trabajo de core, sino un trabajo un poco más de control dinámico de tronco, y más en deportes de combate, ya que aquí no nos vamos a centrar solo en hacer crunches abdominales ni en flexionar y extender nuestro tronco, sino que vamos a hacer ejercicios rotacionales que son súper importantes en deportes de combate. En este caso, si nos centramos en los luchadores, operan en velocidades e intensidades diferentes. Pueden estar entre 20 a 30 segundos a intensidad máxima y después se pueden relajar. Es importante tener ese control de nuestro núcleo para poder ejercer fuerza y potencia en esos 20-30 segundos y después relajarnos. Por eso la clave es tener un tronco fuerte, porque cuando ejerzamos fuerza con nuestras piernas en el tapiz, el tronco hará de conductor hacia nuestros brazos y podemos controlar a nuestros oponentes de una manera más óptima, más fuerte y mucho más potente. Por eso el control de nuestro tronco es crucial para ejercer fuerza en posiciones desventajosas, como puede ser en deportes como el jiu-jitsu o también en la lucha. Así que sin más dilación vamos a ir con el primer ejercicio. El primer ejercicio, como veis, es la rueda abdominal. La clave de este ejercicio es alargar el tronco, dorsales, hombros, promoviendo la extensión torácica y el control dinámico de nuestro tronco. Esto hará que mejoremos nuestra fuerza y nuestro posicionamiento en el tapiz. El segundo ejercicio, aquí vamos a ir con movimientos más rotacionales, es el Mid Ball Slam con rotación o sin rotación. Este es un ejercicio balístico que es clave para incorporar al principio de nuestra sesión de entrenamiento, ya que requiere de bastante explosividad. Una de las claves de coger el balón medicinal es que nos permite hacer movimientos rotacionales a la vez que ejercemos fuerza y velocidad. Entonces eso se transfiere a potencia. También vamos a desarrollar estabilidad de hombro. Esto hará que tengamos un control mejorado durante nuestra lucha y podamos ejercer fuerza en movimientos rotacionales, como puede ser en coger un oponente y llevarlo o hacer un suplex. También lanzando el balón medicinal desde el pecho con un brazo hacia la pared puede ser muy transferible a deportes de contacto como puede ser boxeo, kickboxing, muay thai, etc. Por eso, para mí, uno de los ejercicios clave con el balón medicinal son ejercicios donde nuestro tronco rote. También podemos hacer ejercicios de lanzamiento de balón medicinal hacia el suelo, y la clave es incorporar ejercicios donde lanzamos el balón medicinal hacia la pared con una leve rotación de nuestro tronco. Vamos con el tercer ejercicio, y este os va a sorprender, y es la pausa en la sentadilla frontal o sentadilla Third. Como he dicho antes, al principio del vídeo, quiero centrar estos ejercicios es en el tronco más que en el core. Mantener el control de nuestro tronco en cualquier posición. Como he dicho antes, hemos visto posiciones rotacionales y ahora vamos a ver en una posición isométrica abajo en una sentadilla. Esta posición imita los movimientos involucrados en la lucha, promoviendo la coordinación explosiva de todo el cuerpo. También da una énfasis a la extensión de la parte superior de la espalda y la tensión abdominal al salir de la posición inferior o al salir de esa posición donde estamos defendiendo en la lucha, que es una posición que se suele ver mucho en jiu-jitsu y en lucha. Vale, y el último ejercicio, el cuarto, es el paseo de granjero, pero con un agarre Third. Vale, el paseo de granjero con agarre Third va a mejorar nuestra fuerza del core al desafiar la estabilidad durante nuestro paseo de granjero. Esto va a fortalecer nuestros músculos del tronco, incluidos los abdominales, oblicuos, lumbares, que esto es esencial para mantener una postura sólida durante los combates, además de desarrollar nuestra resistencia de tronco al sostener
la posición Searcher mientras estamos caminando. Esto se puede traducir a una mayor resistencia durante nuestros combates. Aparte vamos a trabajar nuestro agarre al estar en esta posición, en agarre Searcher. Es decir, que ayuda a mejorar nuestra técnica de agarre y nuestra coordinación corporal. Estos son habilidades importantes para agarrar y controlar al oponente en lucha libre olímpica. Y hasta aquí tenemos el vídeo. Espero que os haya gustado estos 4 ejercicios. Como conclusión, el control dinámico de tronco, ¿vale? Ya no es ese trabajo de coles, sino intentamos buscar ese trabajo de tronco y a poder ser que sea también con movimientos rotacionales, son fundamentales para una lucha exitosa o para un combate exitoso. Espero que lo metáis en vuestra sesión de entrenamiento. A mí me gusta mucho meter la rueda abdominal en los descansos activos y cuando hago sentadilla intento trabajar la pausa en 2 segundos abajo. Así que espero que os haya gustado. También tenéis más vídeos en Instagram como ejercicios específicos de lucha. También subí un vídeo específico del agarre Searcher, de algunos de sus beneficios, e iré subiendo más cosas de deportes de contacto. Espero que os haya gustado, dale a like, suscríbete, coméntame si vas a hacer estos ejercicios o cualquier duda que tengas, mándame un mensaje directo por Instagram con la palabra atleta si quieres trabajar conmigo y quieres desarrollarte y ganar esos combates o ganar resistencia o fuerza para tu deporte en concreto, o si simplemente quieres preguntarme cualquier duda. Y con esto nos vemos en el siguiente vídeo.